quiero agradecerle a la Katy muchísimo por esta invitación tan especial. Para mí es un gusto enorme estar aquí porque la clase de guiones con la Katy era mi clase favorita, completamente. Y era porque, o sea, me puse a analizar un poco por qué este tema de que era tan especial esta clase y en qué se diferenciaba de otras. Y, bueno, además del tema de la calidad humana de la Katy y esto de respetar muchísimo la individualidad de cada estudiante, que era algo un poco raro, ¿no? De aceptar que todos eran creativos y todos tenían algo por contar. La clase de guiones era especial porque no buscaba vender nada. Todas las materias de comunicación necesariamente buscaban la venta de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, tenemos publicidad, tenemos redacción periodística, que igual pertenece a un medio y por ende necesitamos que venda, todo necesitamos que venda. Pero en guiones se proponía una especie de autodescubrimiento muy especial. Entonces, por eso el tema de que esta conversación que vamos a tener y este taller se llame Encontrar la voz. Bueno, entonces, analizando un poco este tema de la no venta, y de por qué esta clase se acomoda tanto a este principio, últimamente me gustó mucho este director, este cineasta lituano Jonas Mekas, que es como un referente muy grande del cine experimental, y él tiene una frase que me encantó y que les voy a leer para empezar. No sé qué pasa, que se está muriendo un poco esto. Ya, a ver, dice: en estos tiempos de la enormidad de las películas para el gran espectáculo, de producciones de cientos de millones de dólares, quiero tomar la palabra en favor de lo pequeño, de los actos invisibles del espíritu humano, tan sutiles, tan pequeños que mueren en cuanto se les coloca bajo la luz solar. Quiero brindar por las pequeñas formas cinematográficas, las formas líricas, los poemas, las acuarelas, los ensayos, los bocetos, las postales. En estos tiempos en los que todo el mundo ansía tener éxito y vender, yo quiero brindar por aquellos que sacrifican el éxito social por la búsqueda de lo invisible, de lo personal, cosas que no reportan dinero ni pan y que tampoco te hacen entrar en la historia contemporánea, en la historia del arte o en cualquier otra historia. Yo apuesto por el arte que hacemos los unos por los otros como amigos. Yo me planto en mitad de la autopista de la información y me río, porque el batir de las alas de una mariposa sobre una pequeña flor en alguna parte basta, yo lo sé, para cambiar a fondo el curso entero de la historia. Me parece demasiado interesante porque es rarísimo que en una carrera como esta se tenga la posibilidad de buscar lo pequeño. Y podemos preguntarnos qué es lo pequeño, qué es esto transparente de lo que habla él y cómo se descubre. Y tiene una relación muy grande con encontrar una voz artística, poética, como se quiera decir, ¿no es cierto? Y también para las personas que no están interesados tanto en una rama artística, sino que les interesa más la publicidad, les interesa más, no sé, la redacción periodística. Es demasiado interesante cómo encontrar un estilo personal te permite rendir mucho mejor en cualquier rama. Yo recientemente tuve que trabajar en publicidad, que detesto con mi vida entera, pero pude. Y no es tan complicado porque tengo un estilo, porque sé claramente lo que soy, y de eso se trataba después. Les voy a mostrar un pequeño fragmento de un documental experimental de este señor Jonas Mekas. Se llama En el camino de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza. Es la unión de todas sus películas caseras. Entonces, es como una mirada muy reflexiva sobre la vida y sobre lo que compete como a este taller, que es el tema de la voz. I have never been able to figure out where my life begins and where it ends. I have never been able to figure it all out, what it's all about.
means. So when I began now to put all these rolls of film together, to string them together, the first idea was to keep them chronological. But then I gave up, and I just began splicing them together by chance, the way that I found them on the shelf. Because I really don't know where any piece of my life really belongs. Bueno, es bastante interesante porque yo me acuerdo cuando la Katy nos ponía como tarea escribir estos guiones. Yo tenía como muchos escritores a los que admiraba mucho, tenía trabajos que me parecían impresionantes, pero tratar de entender desde qué sitio escribir es como la base para encontrar un estilo, y el sitio es en realidad bastante sencillo cuando se entiende. La búsqueda de lo pequeño, la búsqueda de esta voz, deriva en la creación de personajes coherentes, redondos, en narrativas que no se sientan forzadas. No sé si ya les ha pasado que escriben ciertos guiones o ciertos diálogos y sienten que suena forzado. Muchas veces pasa porque se escribe desde sitios de admiración hacia otros autores. Inconscientemente puede ser como querer parecerse al estilo de otro, o también se escribe a veces desde un sitio como de mucho ego, de yo soy capaz de escribir esta maravilla, entonces, y suena forzado. Entonces yo, esta señora se llama Agnes Varda, no sé si la Katy les ha mostrado. Sí, es belga y es maravillosa, yo les recomiendo mucho ver sus documentales. Ella dice que en una película que se llama Las playas de Agnes, dice que si se abriera a la gente, se encontrarían paisajes. Y esta es una pregunta que yo me he hecho para crear todos mis libros. Me he preguntado mucho por los paisajes interiores. ¿Y qué son los paisajes interiores? Al final del día son las imágenes y los símbolos a partir de los cuales surge la voz. Entonces, obviamente yo puedo hablarles solamente a partir de mis cosas. Yo no me dedico a cine, escribo poesía, pero, por ejemplo, El jardín transparente, este pequeño collage es la portada de mi primer libro. Fue un tema de preguntarme qué paisajes me habitaban, y que era muy recurrente en los textos que yo hacía. O sea, no está de más decir que si se desea escribir o si se desea mejorar o si su interés está por el lado de los guiones, es necesario escribir. Entonces, cuando yo me puse a preguntarme qué tenían en común todos esos poemas que venía haciendo desde la niñez, encontré ciertas imágenes y ciertos campos semánticos que se repetían demasiado y que al final eran lo que conformaba lo que yo soy, mi voz y mi imaginario poético. Entonces, es interesante el tema de cómo la mayoría de escritores, de cineastas, casi siempre tienen que hacer un viaje a los terrenos de la infancia para conectar con esa voz artística o poética. Entonces, recientemente le escuchaba a la Nati García, que no sé si ustedes le conocen ya, y ella decía que hasta la fecha, en todas sus novelas, lo que ella busca constantemente es simplemente resolver todas las preguntas que le obsesionaban cuando era niña. Ese es como la base de su trabajo. Esto no quiere decir que el trabajo que se haga sea infantil o no pueda tener fragmentos de la vida diaria y de las emociones que se viven como adulto, pero la esencia de lo que uno es y de lo que hace característico un trabajo, y que alguien pueda leer cualquier cosa y diga, bueno, ya, esto es la Camila, es esto, son los paisajes interiores, y es
un imaginario infantil fortalecido y valorado y respetado, y a partir de ahí surge el crecimiento, digamos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el tema del jardín fue empezar a pensar mucho en Tarki, empezar a pensar en por qué se repetían tanto las imágenes de limones, y era porque mi abuela tenía unos limones enormes en su jardín y me parecían demasiado grandes. Empezar a pensar en las montañas, en el mundo natural, empezar a ver desde unos ojos de niño, ¿no? Y es interesante porque muchas personas tienen como muy demoníaco esto de, se utiliza incluso como algo despectivo, decir que algo es infantil, y es interesante cómo la respuesta para un estilo consolidado se encuentra en hacer las paces con ese imaginario que es lo que se forma en el mundo infantil. No soy la única que lo dice, por si acaso. Hacía un taller de poesía en una escuela de escritores en Madrid, y hasta ahora me acuerdo que el profesor decía que a la poesía se ingresa siendo niño. Y yo creo que en cualquier película, en cualquier imagen, hay un poco de poesía, hay una forma de desarrollar un tipo de pensamiento que interprete de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, también está este poema hermoso de Louis Gluck que dice: miramos el mundo una sola vez en la infancia y el resto es memoria. Bueno, esto es lo que hasta el momento tengo como certeza también, ¿no es cierto? Conforme vaya escribiendo más y aprendiendo más, tendré otras formas también, ¿no? Entonces, creo que todo esto que les cuento del imaginario infantil, de los paisajes interiores que nos habitan, se puede aplicar a la escritura. A mí me interesa mucho buscar ciertas bases filosóficas cuando estoy escribiendo algo, y mi último libro tuvo mucho de una filósofa francesa que se llama Simone Weil. No pronuncio nada bien, por si acaso, no son así los nombres. Bueno, pero ella es una filósofa y mística, y es maravillosa, y en un libro que se llama La gravedad y la gracia, ella dedica un capítulo al tema de la atención. Para ella es muy importante esta palabra, la atención, ¿no es cierto? Y ella dice, por ejemplo, que la atención es la forma más pura de generosidad. Entonces, a mí me parece una frase maravillosa para nuestra época. Y también dice que la atención puede ser un método para comprender imágenes y símbolos, no intentando interpretar nada como en un psicoanálisis, sino simplemente viendo, para que a partir de esa mirada y de esa atención brote de ellos la luz. Y eso es un poco como el tema de encontrar el estilo. Quizás es un poco abstracto lo que digo, pero tiene una relación grande. Es un ejercicio de inteligencia, ¿no? Mirar y prestar atención es un ejercicio de la inteligencia. Y a mí me parece muy interesante porque encontrar un estilo personal es un tema de mirar el mundo exterior, ¿no es cierto? Mirar mucho, ser observador, pero también de prestar atención a lo que pasa adentro, ¿no es cierto? Este imaginario, este pasado, este tema de la infancia que nos marca, sí, no hay nada que hacer, son esas imágenes las que más nos marcan. Entonces, esta frase, igual en la Feria del Libro de Quito, hablé con unos chicos de un colegio y decía como, la atención es cultivar la mirada y cultivar la mirada es escribir. Para mí de eso se ha tratado absolutamente todo. Una mirada no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Entonces, yo no quiero hablar tanto porque la Katy también me dijo que ustedes se aburren si yo hablo mucho. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿ya? Entonces,
El primer ejercicio es que voy a hacer todos los ejercicios igual, voy a mostrarles cómo lo hice yo y después cuál fue el resultado en algún texto que está en el jardín, en este caso, en mi libro Jardín. Vamos a identificar un paisaje de su infancia. Puede ser lo que sea, lo primero que se vino a su mente ahorita. Un paisaje de la infancia, puede ser un campo, puede ser el mar, puede ser su cuarto, puede ser lo que sea. Y quisiera que por favor escriban 10 objetos, pueden ser por ejemplo objetos, colores, una montaña. Bueno, una lista de 10 objetos que estén presentes en este paisaje, ¿ya? Igual antes de que lo hagan, este tema es como interesante, que parece que es como muy ordinario lo que están haciendo, como es, no sé, pero en realidad, de verdad que esta base de pensar que lo más ordinario puede ser una revelación dependiendo de cómo se mire, es la base para encontrar una voz poética propia. Entonces, nada, por ejemplo, esta es mi lista. Manzanilla, musgo, luz de la mañana, tierra, las montañas, el color rojo, las plantas, pero puede ser algo mucho más citadino, lo que salga, ¿sí? Entonces, tengamos un ratito para hacer esa lista, ¿ya? Tenemos unos 5 minutos, el cuarto que me tiene que entregar, porfa, me manda luego con fotos con nombre y apellido, ¿vale? Todas las tareas que vamos a ir haciendo. Al Telegram, ya saben. Por si acaso, si tienen preguntas o quieren hablar conmigo, también se puede, ¿sí? O sea, si quieren decir cualquier cosa. Si tienen dudas, pues, ¿cómo hacer? Igual. Tal vez ya estamos. Ya. ¿Sí? Ya. Sería bello si alguien quiere compartir su lista. Yo. Ya. Pensé, el lugar en Punguilla. Y bueno, las 10 cosas que puse eran lo que más me acuerdo del paisaje que vi ese día. Me acordé del mismo rato que dijo. Y bueno, puse montaña, tierra, el sol. No sé por qué se me vino a la mente el color amarillo. Flores, perro, agua, música y el viento. Bello, gracias. ¿Alguien más, tal vez? Yo me acordé de un lugar donde yo hice de niña, que se llama las playas de Xingate, que es en el Sisi. Entonces, puse río con agua clarita, piedras, sol, llano, juegos, puente, tierra mojada, carpa, remolino y ya está. Gracias. ¿Alguien más, tal vez? Sí. Bueno, yo proyecté la playa, puse la arena, el mar, el sol, el cielo, las estrellas del mar, las palmeras, los cocos que vienen ahí, los castillos de arena que empezaban a hacer, la brisa y las gaviotas que migraban casi en fila. Sí. Ya, bueno, yo tengo como paisaje de mi infancia la finca de mis abuelos. Entonces, es ese como que teletransportarse, salir de la realidad, involucrarse en todo este entorno natural, de que los animalitos, de que los acariciabas y todo eso. Entonces es como que tiene como que muy especial en mi corazón porque me los recuerda a ellos y obviamente una etapa súper chévere en mi vida. Qué lindo. ¿Alguien más? ¿Seguimos, tal vez? A ver. No me acuerdo de la playa, pero... Chicos, porfis, no le escucho bien. ¿Sí? Una playa, pero que al lado es súper monstruosa. Entonces, abejas, árboles, mar, arena, botes, flores, columpios, escaleras de libros, caracoles especiales. Hermoso. Es como, es interesante el tema de no sé, quizás ahora cuando empiezan a crear estos ejercicios con la Katy, es un poco más sencillo hablar desde lo que uno conoce y ha experimentado que basándose en el trabajo de alguien más. A eso es a lo que voy. A mí me pasó que yo quise escribir, me acuerdo, con la Katy sobre un señor y me fue bastante mal.
porque no le conocía a ese señor, no tenía ni la más mínima relación con el paisaje. No digo con esto que no se pueda crear ficción, pero si queremos que el trabajo sea auténtico, sí tiene que salir de un lugar propio, porque si no se nota cuando algo es forzado. Ahora vamos al segundo ejercicio, ¿ya? Vamos a imaginar a un personaje que pueda encajar entre estos objetos del paisaje, entre este paisaje. Un personaje, ¿sí? Sí, describan cómo es, cómo se viste, cómo piensa, de qué color son sus ojos, cuáles son sus valores. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? En El Jardín Transparente, que es mi primer libro, hay un personaje principal, a pesar de que es poesía, porque a mí me gusta mucho la poesía que es ficción al mismo tiempo y que tiene cierto tono narrativo. Entonces, en El Jardín Transparente hay un jardinero que es como el personaje guía. Este jardinero tiene voz de mujer, viste una túnica de alas quemadas, es compasivo y tiene los ojos muy azules como los de mi bisabuela, que mi bisabuela tenía unos ojos medio lindos pero tenebrosos porque eran muy profundos. Entonces cuando escribía sobre él me acordé de ella y nada, solamente les pongo esto para que vean lo abstracto que puede ser. Pueden hacer lo que quieran, sí, está bien. Entonces nada, démosle un tiempito al personaje. No, para nada. No, eso es mi forma de hacerlo, pero solamente quisiera que describan cómo es, cómo se viste, cómo habla, tiene una voz suave, grave. Piensen quién puede encajar en ese paisaje que ustedes hicieron. ¿Cómo van? ¿Necesitan un poco más de tiempo o ya estamos? A ver, sería muy lindo que las personas, igual que compartieron antes, como nos cuenten. Sí. Bueno, yo puse a un niñito, o sea, que vestía de short, camiseta y un sombrero de pescador y tenía ojos cafés. ¿Y cómo era? Pero también, como es tímido, es travieso. ¿Ya? Es como interesante también como no pensar solo en la parte física, sino también cómo se mueve, cómo habla. Caminando, pensando qué va a hacer mañana. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí. Una niña pequeña, feliz, juguetona y sobre todo curiosa, cachetes rosados, vestida con short jean y una blusa morada de mariposa, con sandalias cerradas y cómodas para poder subir los pies. Hermoso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya. Mi personaje principal es mi abuelo, porque me recuerda mucho al entorno. Él es serio, solidario, amante de la naturaleza, trabajador y muy descomplicado. Muy bien. Quizás alguien escribió sobre un personaje inventado en sus sueños y se quedó dormido. Ya, sí. No, sí, pero sí. Sí lo hiciste. Ya, muy bien. ¿Cuál es? Jaime, un chico de 23 años, es alguien alegre, con mucha energía, pero que nadie sabe es que él tiene una pequeña hermana que debe mantener. Sus ojos son cafés y sobre todo tiende a veces a defenderse porque tiene que vivir en alguna de las zonas bajas de una ciudad. Esta ciudad no la describe. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo me retraté a mí cuando era niño, o sea, me puse que era así un niño chiquito, flaquito, que se andaba correteando por toda la playa, que le tenía miedo a las olas y que no sé, que estaba pensando después qué castillo hacer o qué quería comer después en el almuerzo. Ya, muy bien. Tal vez, ¿alguien más?
Gracias. ¿Usted? Es el tío Pancho, hombre de 60 años, delgado, sin cabello, piel oscura, sombrero de copa, pantalón de vestir, camisa blanca, chaleco de lana café. Su voz es ronca, dulce y gentil. Sus manos son agrietadas, sus dedos largos, su mirada es profunda y cansada. Muchas gracias. ¿Tal vez alguien más? Ya, estamos bien entonces. Vamos a la parte 3 del ejercicio. Ahora, teniendo en mente este paisaje y a este personaje específico, quisiera que elijan una emoción que se acople a estos dos elementos, a este personaje y a este paisaje. Puede ser ternura, tristeza, alegría, miedo, asombro, nostalgia, lo que sea, pero necesita ser una emoción. Pasa, por ejemplo, en la escritura de un libro de poemas, algo que he aprendido es que el tono del libro ya no tiene mucho que ver con el tema de la rima o la no rima, sino que tiene una relación con qué tanto el libro entero logra comunicar una emoción. Una emoción que claro que debe tener un desarrollo, porque si escribo un libro entero sobre la tristeza y una tristeza plana que empieza plana y termina plana, es aburrido y no es una obra como muy viva, pero una manera de crear obras con vida, que se sientan con vida, es elegir una emoción a partir de la cual trabajar, ¿no es cierto? Entonces yo veo un corto, yo leo un guión, y si es algo pequeñito, por ejemplo, es muy interesante que me logre expresar algo con claridad. Y para esto, por ejemplo, digamos que yo quiero escribir algo sobre la tristeza, es bastante bueno ir a bibliografía o a material que tenga relación con esa emoción. Obviamente todos hemos sentido estas emociones en algún punto, pero claro que se puede profundizar y tener una comprensión más amplia, así no se haya vivido a través del trabajo de otros. Pero es importante hacer ese trabajo como propio, personalizarlo. Entonces, nada, quiero pedirles que elijan una emoción que se acople a su paisaje y a su personaje y que la describan en una o dos líneas. Por ejemplo, mi jardinero en este ambiente que es como de Tarqui, la emoción que más se acopla es la compasión. Entonces, para mí la compasión es el estado más puro de desnudez humana. Y para hablar de esta compasión me pareció muy divertido, como cuando escribí El jardín, irme a la Biblia, pensar muchísimo sobre eso, leer a una autora que se llama Chantal Maillard, que habla mucho sobre el suicidio y sobre la compasión al mismo tiempo. Entonces, bueno, quiero que elijan una emoción y que la describan. Pero igual tómense su tiempo para pensarla realmente como qué significa, ¿sí? No se puede describir, o sea, dice que es una emoción, pero ¿qué pasa si es que el paisaje que describo tiene una emoción y mi personaje tiene otra? Lo ideal para este ejercicio nada más es elegir una emoción nada más, que se acople a los dos. Pero igual no nos debemos olvidar que es ficción, ¿no es cierto? No estamos haciendo como... estamos escribiendo desde un lugar de conocimiento de nuestra memoria, pero estamos escribiendo ficción. Puede ser lo que sea. No, sí, pues yo me refiero a que, como digo, mi paisaje expresa una cosa mientras que mi personaje otra, dos emociones. Entonces vámonos con lo que siente el personaje. Ya, intentaría hacer algo así. Ya. Quería hacerle una como tipo combinación de tres. En el otro primer que se no puede decir mi paisaje porque ya está. El problema es eso. Quizás sí están los demás. ¿Sí? Ya. ¿Podemos compartir un poquito? Si quieres tú empieza. Ok. Jaime recensió un atardecer sin sol, sin brillo, pero cálido para el abrazo protector que siente debajo de las piernas, debajo de sus piernas. Ya, muy bien. Solamente que ahorita el ejercicio es solamente describir la emoción. O sea, por ejemplo, la alegría para mí es esto.
La tristeza para mí es esto. Vamos a ver los ejercicios de alguien más. Yo quería más describir esperanza con lo del abrazo protector. Sí, es que ya escribiste algo, ¿me entiendes? Como ya hiciste como el texto. Ahorita solamente estamos haciendo los elementos que puede llegar a tener un texto final que vamos a hacer después. Sí. ¿Alguien más quiere compartir su emoción? Sí, tú. Yo puse la nostalgia. ¿Ya? ¿También? Sí. ¿Por qué? Por ver por primera vez un país. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra emoción? Sí. Yo puse la seriedad y pienso que la seriedad es una emoción que esconde todo lo dulce y cariñoso que uno puede tener por dentro. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Yo tengo una pregunta, más que nada. ¿El sentimiento del que se habla es el sentimiento que tiene el personaje que describimos o el que tenemos nosotros? La idea, no, la idea es salirse un poco de uno mismo, ¿no es cierto? Y diseccionar los elementos que podría llegar a tener una obra, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los elementos de un paisaje y tenemos a un personaje. Entonces, lo que yo estoy intentando con este ejercicio es encontrar un punto de común, de coherencia entre estos elementos. No es lo que uno siente, sino es la emoción que podría encajar bien con ese paisaje y con ese personaje. En ese caso, escribí la emoción basada en este personaje. Este personaje tiene rabia. Entonces voy a leer un poco que dice: tiene rabia cuando ve a la gente caminando, los niños saltando, tiene rabia por nacer con una pierna más corta. Cuando está en familia y se burlan de ella, muestra una sonrisa un tanto incómoda, pero en el fondo sientes incomodidad en la barriga que provoca solo la rabia. Tiene una rabia que no se calma rezando y que dura hasta el amanecer. Muchas gracias. Sí, perfecto. Ajá, igual después vamos a intentar unir todo. ¿Alguien más? Sí. Yo puse la alegría porque al estar de vacaciones en la playa, uno se siente libre y sin obligaciones, uno está fuera de clase. ¿Ya? ¿Sí? La alegría, que es un sentimiento de satisfacción pura, ¿Ya? Igual una recomendación para la gente a la que le interesa el tipo de escritura artística, como no, a los que le interesa la publicidad, lo que sea, tener una comprensión de las emociones más allá de la experiencia propia es la base para hacer trabajos coherentes, buenos, que conecten con los demás. El tema de las emociones no es así nomás, se aplica a absolutamente todo. Entonces sí es bastante bueno como no tomarse tan a la ligera, porque aparte, en términos generales, como sociedad, tenemos una educación nula en emociones. Es lo que diferencia en sí una obra artística de una obra hecha por inteligencia artificial. Exacto, sí, eso es muy divertido. El artístico humano quiere que sientas, o al menos hay una intención a veces no consciente de que sientas algo. En cambio, la inteligencia artificial coge referencias y las pega hacia otras, hace una imagen que puede ser nueva, pero que no es solo eso, un copy y pega de referencias que ya ha tenido de otra base de datos. Es interesante porque hace poquito conversaba con un pintor y él me decía que lo único que diferencia un trabajo que él puede hacer de la inteligencia artificial es su imaginario de la infancia. Es lo que va a salvar a los artistas, copywriters, tener esta esencia, porque la inteligencia artificial puede hacer maravillas, ya ha escrito una barbaridad de libros, puede hacerte justo el cuadro que estás pensando, y si tú creas basándote en algoritmos de otros, estás haciendo lo que hace una inteligencia artificial y tu trabajo no tiene vida porque no tiene tu esencia propia. Esto es como interesante tomarlo en cuenta. ¿Cómo funciona esto de la esencia propia y eso del imaginario de infancia? Ahora que dijiste eso de que hay que darle la importancia a las emociones más allá de la experiencia propia. O sea, si es que me baso en mi imaginario de la infancia, lógico la emoción que le ponga al personaje o así
también se va a basar un poco en experiencias propias, la parte subjetiva, como yo me siento. Ya, sí. A ver, vamos a ver una cosa. Por ejemplo, mi primer libro, ¿no es cierto?, que trataba sobre este tema, literalmente del imaginario infantil, tuvo como un primer impulso. Los primeros poemas que escribí eran poemas bastante emocionales. De ahí el secreto, digamos, o la acción que se debe tomar frente a ese primer borrador es una edición muy inteligente y pensando en el lector, en el caso de la literatura, ¿no es cierto? Pasa muchísimo y me acuerdo que recién, hace un poquito de tiempo, tuvimos un recital en Librimundi que era como micrófono abierto, ¿no es cierto? Entonces teníamos como un 90% de poemas que eran escritos al abuelito muerto, al desamor, al novio que me dejó, pero no existía un trabajo por parte del artista de corrección de a quién le va a llegar esto. A veces nos quedamos demasiado con la emoción y lo que yo quiero que ustedes hagan con este tipo de ejercicios es lograr entender que esta es mi esencia, esta es una emoción y a partir de esto yo puedo crear algo ficcional y coherente. Pero la base de todo está en aprender a podar, aprender a limpiar muchísimo, a hacer mucha edición, ser autocríticos, también como practicar un poquito el desapego de la obra que creo, ¿no es cierto? Muchas veces pasa que a mí me pasaba cuando yo era adolescente que yo escribía algo y no quería mover una palabra porque esas eran mis emociones. Pero ya cuando se empieza a profesionalizar cualquier acto, ya sea escribir, cantar, necesitamos ampliar la visión hacia un otro al que le llega lo que yo hago. Y eso requiere más trabajo y más edición. No sé si respondí. Es como entender el sentimiento, pero alejarme para crear algo bueno y aprender a editar mucho, editar, releer, limpiar, eso es como importante. Buscar un error en la escritura, es como tipo, yo escribo historias, normalmente cuando yo hago esto, escribo el párrafo y cuando ya digo eso, vuelvo a leer, pero ¿qué es incoherente? ¿Qué tipo de cosas digo? Esto no rima o esto no es así. O también cuando intento expresar mis emociones o algún tipo de ideología que yo tengo, trato de pensar, por así decirlo, si yo puedo ser, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, si esto va a gustar o no, pero también, como decirlo, quiero poner de manera sutil o a veces de manera directa. Por ejemplo, si yo estoy en desacuerdo con algo que dice, no sé, en una historia un gobernante, voy a expresar ese discurso. Por ejemplo, cuando, no sé, quiero expresar un miedo que yo tengo, hago que mi personaje tenga esas características de ese miedo para desarrollarlo mejor. Y estudio psicología para hacer que estos personajes tengan una tridimensionalidad. Es decir, no solo quedarme en el estereotipo de hombre feliz, que evoluciona a hombre triste, sino que porque tiene esta felicidad o se engaña a sí mismo y me haga esas preguntas para ver si es que con eso les puedo crear mejor. Disculpe la interrupción. No pasa nada. Estaría bien si damos un pequeñito receso y después vamos al cierre del ejercicio. Ya queda solamente un paso más, pero tómense un ratito. ¿Seguros? No sé cómo funcionan ahora. Sí, porque tienen inglés y los que son buenos se van a inglés. Entonces hagámosle de uno. Ah, ya, porque como usted me dijo que también no les gusta que se hable mucho y les gustan los recesos. Entonces, yo también tengo inglés. Ya, a ver, el ejercicio 4 es escribir. Con nuestro listado de palabras, con la imagen de este personaje y la sensación en mente, vamos a escribir. Pero no necesariamente un poema, ni un cuento, ni puede ser lo que sea. Puede ser un diálogo, puede ser un pensamiento suelto. La idea es como ejercitar un poco la mente, no crear una obra de arte maravillosa, sino simplemente tratar de empezar a escribir desde un imaginario propio, digamos, ¿ya? Entonces,
Mi ejercicio, basándome en la lista que les di, es este de aquí. Un hueco en el talón derecho de donde se escapa la sangre, en la hierba, un camino rojo que conduce al jardinero a cada herida. Encuentra a los seres con su piel transparente, con sus venas que se asoman como relámpagos azules que declaran en silencio: estoy vivo, esto que ve usted es mi piel. El olor a sangre, un puñado de tierra sana en la mano del jardinero, con una mano huele la tierra, con la otra cura la herida. Polvo de musgo blanco, manzanilla, una hoja que se llena enseguida de sangre. Los caminos rojos cubiertos de pétalos para no olvidar. Entonces, aquí ustedes tienen la compasión del jardinero, este imaginario natural, la manzanilla, la montaña, mi sensación y todo. Entonces, vamos con el ejercicio de cada uno. ¿Sí? Tómense un poquito más de tiempo para escribir algo porque sí vamos a compartirlo, ¿ya? Listo, tenemos a alguien que quisiera compartir lo que escribió. Ya. Sentado en la hamaca frente a la montaña, pensando en su familia y en los momentos que vivirá en ese lugar junto a los suyos, se encuentra sentado un hombre tomando un café con un sombrero en la mano mientras la brisa roza su cabello, y él se siente libre al estar en ese lugar lleno de naturaleza con sus caballos y su vaca. Se levanta y comienza a andar unas horas para formar un sembramiento que nunca lo dejará salir de ese lugar en el que ha encontrado plenitud, paz y felicidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Intenté hacer un poema, pero no sé. Caminando hacia un atardecer infinito, contando las piedras del camino, sintiendo lo que nunca había sentido. Así empieza la ruta de un niño que luchará por todo lo que algún día quiso. Está lindo, sí. Aplaudamos, ¿ya? Para los que se atreven a leer, por favor. ¿Alguien más? Ya. Con la ventana de la habitación principal se asoma el atardecer, el cual acompañará al niño Lucas por unos minutos. Un pequeño niño salta mientras su película favorita se reproduce en la televisión. Sabe que él es el personaje principal de su propia historia. Los discos están tirados por todo el suelo de la habitación, algunos mal puestos en el estéreo del cuarto de sus padres. Lucas cree firmemente que algún día llegará a ser como el superhéroe que está en la pantalla, fuerte, inteligente y bondadoso. Su mamá entra a la habitación y le grita que se baje de ahí, que es un saltamontes. Está un poco furioso. Mira, Lucas, el desastre que acabas de hacer. Salvar al mundo puede esperar, pero este rato tienes que arreglar todo esto. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. ¿Alguien más? Sí. También. Esperaba que se miércoles cerca de la cima del árbol, viendo con la sombra el horizonte donde le costaba diferenciar a las estrellas que se reflejan en el mar y de las inciertas. El caracol desde su hombro hora de poner los pies en la tierra, y descendía a la orilla, donde tomó un bote a mar abierto a un amanecer. Muy bien, aplauso. ¿Quién más? Sí. A ver, yo. Estás armando castillos de arena. Creo que ya es hora de ir a nadar un poco. Sí. El agua está fresca, ni muy fría ni muy caliente. Está bien para el clima en que está ahorita. Solo debo tener cuidado que no me vaya jalando la marea. Gracias. Un aplauso. Creo que tú también querías. Bueno, dice, junto a sus hijos y chirimoyas va Germán, rodando por la quebrada como un niño, sintiendo el pasto picoso en su cabeza, librándose de las ataduras como ausentes, dándose cuenta de la libertad que posee, recordando el café y el pan que está en casa, viviendo ese preciso momento de alegría de compartir, de ser abuelo y constructor, de una idea, de una familia. Ahí va Germán con sus hijos y chirimoyas. Gracias. Sí. Súper visual. ¿Alguien más? Ya. En un clima húmedo y cálido que solo la Amazonía te puede dar, después de un largo juego en el parque central, la lluvia ahuyentó a los niños que se encontraban ahí. Uno en particular estaba feliz de ese pequeño chubasco. Esa lluvia significaba boleros, risas, olor a café y felicidad en su casa con sus abuelos, tíos,
hermanos y primos que no sabía que existían, pero que tenían algo en común, el deseo de estar ahí, con los suyos, mientras sus tíos interpretaban a los Panchos con el sonar de la guitarra de 30 años y el requinto de un vecino que conocieron hace 15 minutos. El niño se sienta al lado de sus padres, que se sumaban a la amenización musical de la tarde en la sala. Y, al sonido de las voces de la familia, el niño entraba en un estado de sueño profundo, cerrando los ojos con una sonrisa de oreja a oreja, un sueño de felicidad. Gracias. ¿Tal vez alguien más? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, les voy a dejar estos 3 métodos de autocorrección para después de un texto. Obviamente no está incluido el tema de la corrección ortotipográfica, que es súper necesario, pero por ejemplo, no sé si escucharon cuando leyó el compañero que la Katy dijo como es muy visual. Es siempre bueno preguntarnos si el texto nos deja alguna imagen. Trabajar sobre las imágenes es clave, o sea, si mi texto tiene alguna imagen fuerte, algo que me haga quedarme. A mí me pareció interesante el tema de un niño como un saltamontes, por ejemplo, cosas que se quedan en la cabeza. Y normalmente son esas imágenes que son como más personales, no el tipo, o sea, no tan cliché, sino como más personales. El ritmo, la lectura en voz alta para permitirnos escuchar si hay rimas internas que hay que intentar evitar, también la repetición de palabras en algunos textos, solamente escuchándoles se nota que hay como una repetición grande de palabras y eso es algo que se debe evitar también, a menos que sea como muy necesario. Y también si el texto me hace sentir algo. Si no me hace sentir algo ni a mí, dudo mucho que haga sentir algo a un lector. Entonces son como cositas para preguntarse. Y también, quería cerrar con esta frase de Virginia Woolf, que es una escritora maravillosa y que cada vez que tengo que entrar a alguna reunión de trabajo o, no sé, cosas laborales o difíciles o hablar con ustedes ahora, pienso en esto. Dice, no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo. Y es lo que me ha servido para publicar mis libros, para continuar como con mi trayectoria artística y espero que les sirva también. Y nada, muchas gracias. Te agradezco, Gaby, de verdad es para nosotros eso como un regalito de clases, entre clases, traerle a gente que sobre todo está metida 100% en la escritura para darles a ustedes tips y cositas que les lleven lejos de las aulas, ¿no? Yo sé que no todos están por ser escritores creativos, es más, me estoy preguntando a algunos por qué están todavía, otros saben que les gusta el periodismo, otros les apasiona la radio, cada quien pregúntese cómo estos pequeños talleres les van a ayudar, ¿no? Esto sirve para todo. Encontrar voz, encontrar estilo de personajes nos sirven para todo en la carrera, ¿vale? Así que bueno, en nombre de ustedes le agradezco a Camila, agradezco a Norita y a Doria también que nos han acompañado y eso, ya algún rato van a estar ellos también invitados aquí en nuestras clases de la Escuela de Comunicación.